Creo que el fin de año, cada año es un buen pretexto para recargar baterías, para restablecer ánimos. Obviamente por el hecho de decir que ya cambió el año no van a cambiar las cosas, ¿no? Pero aquí estamos y como que me da gusto que volvamos a estar aquí en la Canica Azul. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con Luis, con Hola, hola. Yeyo y su servidor Netza Ábalos, que tenemos el día de hoy un tema que compartir con ustedes, un tema de Año Nuevo. No es un... No lo tenemos definido, sí lo tenemos definido, todavía no está muy bien definido. Y es A el ver, tema es de... que habían dicho dos, ¿no? Que los Reyes Magos y también el periodismo. El- El Entremos al periodismo, del la periodismo. vigencia del periodismo. Es que estoy La viendo vigencia del el chisme periodismo. del Caliche Caroma aquí en el Facebook, Ahí que no. está bien enojado como siempre, pero no... Chale. No creo. ¿Por qué se Eso no enojó lo había ahora? visto, no lo había visto. Que me lo mandaron a... Ah, ya, está enojado porque nombraron a la nueva rectora de la Michoacana, pero bueno, hasta la que no come le hace daño este... Sí, está enojado. Bueno, como dicen la máxima, hay gente que solo enojada está contenta. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a Del hablar enojo de la del- vigencia del periodismo. El pasado 4 de enero se festejó o se conmemoró aquí en México el Día del Periodista. Es Pero es una fecha nacional nada más, ¿no? es una fecha nacional muy distinta a la fecha internacional. Es que ya son como Que tres la fecha fechas. internacional creo que es en julio, en septiembre, no Ya sé. ni me acuerdo porque también está el día de la libertad de prensa que creo Ajá. que es en... En junio, ¿no? No, espérame. Imagínate uno El que se caso es dedica a que esto, hay, ¿no? hay como 6 celebraciones Sí, para una los cosa así. periodistas y los comunicadores. Luego para ¿no? locutores y luego para... Y así, Ujú. ¿no? Y el 4 de enero, el pretexto es que Manuel Caballero fue un periodista de la época del porfiriato en México Ujú. y que se considera fue el primer reportero que existió en el país. Hizo crónicas de, por ejemplo, de las visitas de O sea, de manera cancilleres, oficial, digamos, ¿no? de manera oficial, muy institucional, como era el periodismo de este señor Claro. Manuel Caballero, que Ahí tenía idealizado al porfirismo desde el punto de vista de la modernidad, del progresismo, de este orden y progreso, ¿se acuerdan? Orden y progreso. Orden y progreso. Y era un periodista más o menos de ese calibre. La cuestión aquí es que el periodismo es una actividad muy controvertida, peligrosa. Unos dicen que es el oficio más bello del mundo, pero otros desprecian tanto el oficio como a los periodistas. Y entonces fue que yo quise plantear precisamente esta charla con ustedes, porque a mí me parece que es una labor muy importante, pero que ha sido denigrada de manera terrible. O no sé tú qué pienses. Aquí mi compañero Luis es periodista, igual que yo. Mira, Y a Yeyo no le gusta el periodismo, pero creo que sabe que es importante. Entonces, danos bueno, yo empezaría por decir, yo tengo un switch, digamos, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. A veces soy reportero y a veces soy periodista, que no es lo mismo. Y comentador, pues me estoy comentando, ¿no? También me puedo convertir en esto. A lo que ¿Cuál es voy, la diferencia? para mí un periodista es el que ejerce los géneros periodísticos, es los que los lleva a cabo, los que lo plasman en un medio, ¿no? Los géneros periodísticos, no nada más Ujú. uno. Y cuando soy reportero, pues reporto, ¿no? Voy a un entrevisto, y a partir de entonces de eso hago una nota informativa, tal cual. Pero si yo, por ejemplo, exploto la crónica, ¿no? O el reportaje, no sé, todo lo que tiene que ver con géneros periodísticos que los lleves a cabo, para mí parece que es hacerte un periodista, porque es algo más completo. Y hay gente que nada más hace, pues es reportero, ¿no? Y Ujú. nunca no te sabe hacer una crónica, no te sabe hacer nada. Y te Solo hace come y te hace una notita. galletas y bien en las hecha, ¿no? conferencias Está de bien. prensa. También yo soy de eso, ¿eh? Las galletas, por favor, no dejen de dar galletas. Bueno, yo las tengo prohibidas, pero no es mala idea. Bueno, yo creo que ese es básicamente para mí, ¿eh? Porque no sé qué mal que no está Víctor, pero creo que él le diría un aporte sobre esto. ¿Por qué no está Víctor? ¿Por qué no vino Víctor? No sé, pero ya es tarde, ¿no? Ya no va a llegar. Bueno, yo creo que el periodismo es un animal en peligro de extinción. Un poco porque la dinámica de esta época, que son las redes sociales y que es la inmediatez de las redes sociales, la superficialidad de las redes sociales y todo lo que conllevan las redes sociales en su río y que acarrean de porquería, está matando el interés por profundizar en todos los temas. Claro, Eso pues me sí, de parece acuerdo. que es como
razón principal de que cada vez menos personas ataquen o se dediquen, aborden el tema del periodismo. Ya no es redituable. Víctor, yo creo, sí tienes razón, esto que estás diciendo es fundamental para que mucha gente o se baje del tren o algo, pero creo que siempre va a haber, o sea, el periodismo va a existir porque siempre va a haber gente que le importa saber más, ¿no? Entonces, si yo me quedo con lo que me pongo a ver en las redes o nada más veo las cabezas de las notas y ya, pues no creo que te estés informando, ¿no? Más bien creo que te estás mal informando. Entonces, para suerte de los que hacemos periodismo, o que somos reporteros también, es que siempre hay gente interesada en saber de un tema. Entonces, mientras esto siga existiendo, la batalla es muy fuerte con la superficialidad que se da en las redes sociales. Pero mientras la gente haya gente que siga interesándose en conocer más, en leer, en conocer un tema, en aventurarse, seguirá existiendo el periodismo como tal. Ese es mi punto de vista. Pero sí ay, ando rompiendo los micrófonos. Pero aquí. entonces, ¿por qué no hay, güey? Sí hay, ¿cómo no? O sea, cada vez menos. Bueno, Cada pues vez eso hay sí, menos, pero sí hay, ¿eh? Pero tampoco el periodismo se trabaja, ¿eh? O sea, ahora sí que como dijo Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, y creo que también hay una responsabilidad de los propios periodistas de no trabajar el periodismo y por lo tanto generar interés. ¿Y por qué los periodistas no trabajan en el periodismo? Justamente porque cada vez es menos redituable, es menos... se paga peor, Pero bueno, ya no también tienes es un tanto campo tiempo. minado, ¿eh? Y no nada más estoy hablando de los peligros que te implica hacer periodismo. Yo compro una fuente que no tiene gran bronca, pero también me ha tocado tocar otras cosas que sí están medias peligrosas. Ok. Y las tengo que entrar, también le tengo que entrar. También ese factor, échalo a la canasta. Entonces sí es una actividad en riesgo de extinción. Sí, puede, o sea, no sé si Que está en riesgo. atravesando por Es una cuando, mira, crisis. yo cuando le pregunto a la gente que hace sí. cine, oye, ¿qué es que va a desaparecer el cine? No. Y yo creo que exactamente no va a desaparecer el cine. Tampoco va a se va a desaparecer. modificar el formato en el que se va a Exacto, presentar. es que tienes que adecuarlo, ¿no? ¿Qué está ¿Y a pasando qué con los se está periódicos que adecuando- escriben? ¿A qué se está adecuando Con el los- periodismo ahora? Por Porque ejemplo, yo no lo veo. Por ejemplo, el periodismo porque escrito. yo no lo veo. El periodismo de publicación, de papel, estos periódicos que se hacían. Que cada vez se vende menos. El Exactamente. diarismo en papel. Si no entiendes como, digamos, si yo fuera un empresario de los medios, si no entiendo que, no ahora, de hace como 10 años o Sí, más, porque- que esto iba a cambiar, estoy jodido, perdón, estoy perdido. Es entrarle ahora con las nuevas herramientas a seguir haciendo periodismo. Claro que es más fácil para muchos, les da hueva, ya avientan algo. Yo hace rato veía una nota bien estúpida y dije, ¿esto qué? Le acompañaba un compañero ahí. ¿Esto qué? Dice, sí, se nota que no tenía nada que escribir esos güeyes. ¿Y de Pues, qué escribía? efectivamente. Ya es se una fue mamada, Cuadratín es tontería, güey. escribiendo sobre No, las faltas de pero- ortografía del tuit de Alfredo. Eso era. Bueno, pues que le pongan atención a las faltas de ortografía, pero bueno, era una nota ¿Tú hiciste breva. esa nota? No la No hice manches, de plano, es que yo no yo. tenía- No la hice yo. Realmente no tenían otra cosa que hacer. No, siempre tenemos mucha información, hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo como en botica, cabrón. Bueno, es que hay que decir, Hay tacos para de que no- carne, de quien todos no lo los tacos sepa, que te estamos sirviendo. Luis trabaja en Cuadratín, que Claro. es una agencia informativa de acá de Michoacán, y estamos haciendo esto desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es pues otro de los medios importantes acá en Otro Michoacán. medio. Entonces, por eso es que estamos Bueno. haciendo el comentario de la nota esa tan chafa que sacó Cuadratín la semana pasada. Bueno, No, que no. ahí va. Y- ¿Por qué está mal visto escribir con faltas de ortografía? ahí está. Esa es una muestra de que el periodismo está muriendo. Re- Lee la revela- nota de Cuadratín. No, esta es otra cosa. Ok. Esto es en Chinga. general. O sea, no, hay que poner las cosas en su justo lugar, Ujú, ¿no? ok. Yo creo que una publicación del gobernador o de una persona importante puede tener errores eventualmente. Que y normalmente los no lo mismos- hacen ellos, ¿eh? No Los lo hacen mismos ellos, periodistas, si quieren que me ponga a revisar Cuadratín, no manches, les voy a O sea, sacar el mil programa es contra errores. Cuadratino, que ya digan. No, estamos en hablando cualquier de medio, periodismo. o A sea, ver, es una si estamos eventualidad. hablando de periodismo y Cuadratín debe ser el medio más visto en Michoacán, pues, Probablemente. de hecho, ¿cómo dice el eslogan de Cuadratín? A ver. No tengo idea, pero sé que tiene un eslogan. Y creo que te dice algo de periodismo, ¿no? Hay una. Ahí va, ¿Te acuerdas? No, A ver, dice? en tu camisa. no dice mi camisa, güey.
Obviamente te lo digo. Ah, no te acuerdas, no se acuerda. Es que Espérate, eso le puede Paco. pasar a todos. o sea, Paco no se tanto acuerda, te ya puedas- se puso rojo. Te puedes Y- equivoccar con una falta de Espérate, güey. ortografía. Bueno, No, olvídalo. tengo como aquí, se la te tengo puede aquí. olvidar No, el Ok, eslogan. olvídalo. No, Regresemos al tema. Estamos O- hablando del periodismo, o es el también tema se te del puede- podcast, y estamos entonces por eso hablando del medio que supuestamente se vende como el medio periodístico más importante de Michoacán. ¿Cuadratín hace periodismo? Sí, claro. Yo digo que no. Bueno, yo he estado ahí, hago periodismo, güey, te lo estoy diciendo. A ver, No. dame una nota tuya que hayas hecho una nota periodística, no una crónica ni una nota que hayas ido a cubrir, No, una notita. A hace ver. rato marcó la diferencia. Exacto, yo estoy diciendo Es periodismo. decir, Una nota No nada más, chingona, no nada danos más, tuya. no nada más hacer no nada más hacer notas periodísticas, Ajá. te puedo hacer una crónica, te puedo hacer un reportaje, te No, puedo. no, hablamos de periodismo. hacer una Dame una entrevista. nota tuya así chingona. Pues no tengo aquí en la cabeza, pero yo claro que hago periodismo, güey, pues ¿qué es? Güey? Pues es que yo creo que no en Michoacán no nadie hace periodismo. Mira, lo que lo digas tú, director del sistema que tiene periodistas, sí está grave, ¿no? También. ¿Quién es periodista en el O sea, sistema? aquí en el sistema debe haber ¿Quién? periodistas. Pues hay noticiarios, ¿no? Hay noticieros, pero no significa que tengan periodismo. Ah, chingatos, Bueno. ¿qué hacen? digamos, Nosotros sí, entonces son reporteros. Pero apenas ¿Qué desde hacen? que nosotros llegamos, hicimos 47 notas periodísticas en todo un año, fíjate, porque con las fuerzas que tenemos. Es decir, para mí el periodismo tiene que ser profundo, tiene que De acudir a investigación. todas las aristas, tiene que hacer una profunda investigación sobre los temas que va a abordar para ser objetivo, para ser serio. De esas notas nosotros hicimos 47, porque mi apuesta es, en Michoacán no hay periodismo. Entonces hagamos, eso es un nicho de oportunidad para nosotros, hagamos periodismo. A ver, Es lo pero más se puede hacer, celebrado a ver, que a ver, hemos a ver, tenido. tío, se puede hacer periodismo desde un ente de gobierno, Sí, que claro. tú ves las notas y siempre apoyan al gobernador, Claro. aunque comete errores. ¿De Vera- veras se puede? Sí, güey, se llama... Entonces ya no, porque se está, llama- hay sesgo no, ahí. se llama No, BBC que de yo Londres. creo que eso se revela Está en cada bien. producto. Se llama O sea, BBC de Londres. Ahora, que los gobiernos anteriores hayan utilizado el sistema michoacano de radio y televisión A como ver, ábrete martillo el político, noticiario ahorita y dime si no hay notas a favor del gobernador. bueno, ve nuestras notas sí. de Pues periodísticas. es normal, digo, pues se puede entender que es el sistema, pues es de gobierno del Estado. Más sería que estuviera disparando a ti mismo, ¿no? Notas a favor del gobernador, no. Del hay trabajo notas- del gobernador, si quieres Ah, hacerlo así. eso no es a favor del gobernador. Son notas donde vamos a Ajá. registrar la actividad del gobernador, como vamos a registrar lo que pasó en el Atlético Morelia. Yo no sé si se sacó, por ejemplo, la molestia que hay en cultura con los migrantes, porque justamente porque no se puso un perfil para ellos idóneo, para la gente que estaba metida en el tema. Yo no sé si sacó el sistema algo de eso, como tal. Y eso es sesgar la información, Pero porque yo se estuvieron tampoco. gritando muchísimo sobre el Yo tema. tampoco, pero nosotros aquí tenemos voces contrarias al gobierno de Michoacán, porque no queremos ocultar absolutamente nada. Yo no digo que eso sea periodismo, para mí eso es ruido. El periodismo es otra cosa. Lo único que nosotros tenemos de periodismo, y es un buen ejemplo el que pones de los noticieros, los noticieros del sistema son periodísticos, no, solo tenemos 47 notas en todo el año. ¿Cuadratín es periodístico? No, o al menos yo no he visto algo periodístico de Cuadratín, enséñamelo, ¿dónde está? No, sí te puedo enseñar ¿Sabes varias quién cosas que hace- yo hago, por ejemplo. ¿Sabes quién hace periodismo en Michoacán? Para mí, Pati Monreal. ¿Quién más? Tú Sí, dime, Pati Monreal ustedes hace díganme, periodismo. ¿quién más hace? Sí, sí, sí. Yo no lo veo. Y por eso creo. ¿Y por qué? Porque el periodismo ya no es tan redituable. Creo que, por ejemplo, el caso de Patti, ella hace más periodismo de investigación, más profundo, ¿no? O sea, porque es que entiéndelo, o sea, hacer periodismo no nada más es que hagas periodismo, como yo dije alguna vez, reposado, es Ah. decir, que te implica un tiempo de investigación más profundo. Yo, por ejemplo, si veo, hay un tema importante que hay que sacar y veo al personaje que tiene que ver con un señalamiento o que tiene que ver con un tema importante que se está dando, y yo lo voy a abordar y lo voy a preguntar. Quiero saber qué está pasando. Ahí de alguna manera tú estás ejerciendo un trabajo periodístico. Es decir, Ujú. no te lo estás sacando de las bolas. No es que yo diga, ¿sabes qué? A mí se me ocurrió que este Sí, güey está es diciendo lo esto. No, básico. tú vas y preguntas. Claro, hay un derecho de réplica, la otra persona lo tiene. Aquí eso me ha enfrentado mucho porque luego me dicen, oye, ¿por qué pusiste eso? Pues porque yo le pregunté a un funcionario, yo le pregunté a una persona y yo no puedo sesgar a lo que yo piense o yo sienta de lo que me salga del pechito. Es que Yo para estoy mí poniendo eso una no es información. periodismo, Luis. Para Es mí pa- vas a cubrir una nota. Pues te estoy es lo diciendo que básico. también hay es lo básico. Es lo exactamente. ¿Qué les básico del parece si periodismo. vamos- Está restringido. Si vamos a la definición que nos va a dar Google sobre A ver, vamos a ver. Creamos en Periodismo. Google, pues. qué es periodismo. A ver, ¿qué dice Google? ¿Qué es esa cosa tan etérea?
Periodismo, Morelia, colonia, hasta una colonia periodista, mira, aquí en Morelia. Género de televisión. El periodismo es Y no una es un género de actividad televisión nada más. profesional, Ujú. hasta ahí no he dicho nada, que consiste, tampoco he dicho nada, en la obtención, interpretación, tratamiento y difusión de informaciones y análisis a través de los medios de comunicación social, como la prensa, la radio, la televisión, internet, entre otros. Aquí. Ujú. Quedémonos con esa definición básica. Yo voy a cubrir una nota. ¿Estoy obteniendo información? Sí. ¿Estoy interpretando la información? Si la cubro tal y como está dando la rueda de prensa y me echo todo el formato y el esquema que ya está preconcebido de que esta mañana en rueda de prensa la diputada tal, ahí Ujú. no estoy No, esto haciendo ninguna está siendo un interpretación. reportero, lo que te dije hace rato. Tratamiento de la información. Ujú. Si yo voy al mismo ejemplo a cubrir una rueda de prensa en donde solamente registro lo que está diciendo la diputada, no le estoy dando ningún tratamiento a la información. Y la difusión, bueno, la difusión es algo que sí se da. Para mí, este tipo de interpretación completa del periodismo, o digamos, abarcar completamente esta definición del periodismo, es la que cada vez es más escasa dentro, no solamente dentro de A ver, Michoacán. no te puedes basar sino en una de- definición de Google para decir que es la Ok, definición bueno, completa a del ver, periodismo. O sea, buscamos por la otra, neta, entonces, no manches. Les voy a decir. Ah, Entonces, eso busquemos eso otra. está muy barato, Les voy a Yello, ¿no? decir Ok. una definición ¿Cuál de mi quieres? parte. Dame una de... O sea, tiene que ver, pero no digas que eso ya es Una de todo mi parte. periodismo. A ver, A ver. ¿Sí? El periodismo son estructuras informativas, Ujú. ¿sí? Que ofreces al público para que tome decisiones en su mundo inmediato. Es decir, ahí veo el periodismo para qué, para tomar decisiones en su mundo inmediato, en lo social, en lo particular, en lo comunitario. Y creo que ahí es donde el periodismo debiera ser valioso. Hay ejemplos de producción de periodismo a nivel cultural, es decir, como una herramienta para muy parecida a lo que hacíamos en la primaria del periódico mural. O sea, para que los niños se enteraran qué iba a haber en la escuela, qué actividades extraordinarias podrían encontrar ahí y además información que los nutría culturalmente. Hay comunidades donde se hace periodismo cultural comunitario que sirve para que en esa comunidad la gente tenga elementos de comunicación para poder realizarse de mejor manera en sus diferentes actividades. En un elemento básico es así, y yo creo que el periodismo ya en un esquema más amplio debería atender mucho el qué, pero sobre todo el cómo de las cosas, porque el cómo es lo que te dice precisamente el funcionamiento de un equipo, de una persona, de una institución, de una sociedad. Y creo que esa necesidad es implícita al ser humano. Siempre debería estar ahí. Ahora, ¿hay una crisis del periodismo? Sí, pero precisamente deberíamos tener elementos para recanalizar la función del periodismo, porque siempre va a ser necesaria. La función del periodismo es vital para el ser humano. Y por esa razón es difícil que desaparezca, creo. Eso Sí, es yo básicamente también creo lo que que- decía. Mientras hay gente que le importa saber un poco más, adentrarse a los temas, revisar, pues eso va a hacer Miren, que siga teniendo importancia, pues, ¿no? para ya- mí, ya se ha hay matado que- a Dios, Hay que buscar, hay que ya se ha profundi- matado a la historia, Hay que buscar, hay que y ya profundizar se ha matado en al la periodismo. Hay que buscar, hay Viva que el rey. Ah, no. profundizar en la información para que el periodismo esté completo. Sí, Porque si no, si te quedas en la superficie y como en la corteza de las cosas, no estás más que cumpliendo con una labor de inmediatez. de inmediatez y de... Y entonces la labor social que puede cumplir el periodismo se descarta. por Si el supuesto. periodismo tiene que servir para algo, es para desentrañar las cosas y los temas que interesan a la sociedad. Entonces, bueno, al final yo creo que no sé si estamos en una crisis y esa crisis está supeditada, más bien forzada por cómo está la realidad en el mundo o cómo están los medios en este momento y cómo se presenta la información en las redes sociales, sobre todo, y porque todos somos todo está muy acelerado, pero
la crisis no solamente está generada por los periodistas, sino por quienes consumimos la información. El periodista no profundiza en las notas porque nosotros cada vez leemos menos notas. Porque si pasa de 5 párrafos, ya no nos es atractivo. Porque se tarda mucho. Y yo creo que en las editoriales o en las redacciones de muchos lugares te ponen como condición que tu nota no sea larga, porque si no nadie la va a leer. Pero eso es diferente a ser insustancial. Te aseguro yo como periodista no, sí, que puedo hacer una muy buena nota Claro. en 2 párrafos. Es más, académicamente, digamos, la manera de hacer una nota implica que en el primer párrafo soluciones las cosas más importantes de la nota. Normalmente así se escribe, ¿no? En el primer párrafo dices qué, cómo, cuándo, por qué, y etcétera. Ya a partir de entonces, del segundo párrafo empiezas a desglosar. Normalmente esa es la manera en que yo he aprendido con el tiempo, además en la calle, en la experiencia, en hacer una nota. Entonces, efectivamente, puedes tú hacer una excelente nota con un buen extracto de la información en 2, 3 párrafos. Sin necesitar echarte un rollo de 10, ¿no? Eso es en lo básico, pero también el periodismo fundamentalmente tendría que hacer, no fundamentalmente, trascendentemente tendría que hacer crónicas y tendría que hacer reportajes, además de entrevistas de fondo, ¿no? Ah, claro. Con eso sí cumplirías un esquema de hacer realmente periodismo, si no, eres un medio informativo que hace lo básico para informar, pero no podríamos, creo, llamarle periodismo. Ahora, si me lo permiten, yo me di a la tarea de sacar algunos nombres porque creo que estos nombres nos van a revelar o podrían revelarnos el hecho de que el periodismo sí tiene una trascendencia, pero ese periodismo trasciende porque esos periodistas hicieron más que periodismo. ¿Cómo le suena a Víctor Hugo? Víctor Hugo, el francés. Exactamente. Te digo que por eso escribió Los Miserables, güey. Sabía que tenía algo que ver con los periodistas, Los Miserables. Sí, algo averiguó. Bueno, Charles Dickens. ¿Es el de los Yankees de Nueva York? No, claro que no. Charles Dickens es el ala izquierda de Huckleberry Finn. Sí. ¿No? Ernest Hemingway. Periodista. De Lira. Él sí era periodista. John Reed. Él también empezó como periodista. Truman Capote. ¿Sí? Casi era completamente periodista. Sí, de hecho uno de sus grandes libros lo hizo de un trabajo de investigación periodística, ¿no? Sí, John Reed hizo México Insurgentes cubriendo la Revolución Mexicana. Y también, ¿Bajo el volcán es de John Reed? Bajo el volcán, no lo ubico, pero también escribió crónicas sobre la Revolución Rusa. Sí. Y de hecho México Insurgente fue producido... vámonos con Pancho Villa, ¿no? México Insurgente. Paul Leduc hizo México Insurgente en cine y de ahí tuvo una gran trascendencia, ¿no? Las imágenes que tenemos más notables de Villa son a través de estos trabajos, ¿no? De John Reed con Paul Leduc. A ver, ¿qué le suena a Truman Capote? Trascendente para la vida pública. ¿Cómo se llama la de Truman Capote? A Sangre Fría. A Sangre Fría. Trabajo de investigación. Fíjense, un trabajo de investigación que derivó en una novela, le llamaban novela de no ficción, y que era del asesinato de la familia Cutters, no sé si se pronuncia así, pero su trabajo terminó en la resolución del caso. O sea, Truman Capote resolvió un caso policíaco a través de su labor periodística. ¿Qué me dicen en México? Pocos. José Revueltas, ¿sí? El escritor del Muro de Agua, de los Muros de Agua. Los Muros de Agua. La historia de las Islas Malvinas, Islas Malvinas, las Islas Marías. de las Islas Marías. Una persona que era tan radical que se peleó con el Partido Socialista, fue expulsado del Partido Socialista, pero que escribía crónicas, las crónicas de policíacas, desde el punto de vista más humano y Carlos Fuentes, más ¿no? También social. Hicieron periodismo. Llegaron Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez era periodista. Carlos Fuentes no estoy seguro. Siempre fue periodista. Hay un periodista argentino, Rodolfo Walsh, que era un tipo, incluso se dice que
este periodismo esta novela de no ficción no fue creada o no fue el primero que la hizo Truman Capote, sino que Rodolfo Walsh con Operación Masacre fue el primero que hizo esta novela de no ficción, ¿no? A él se le atribuye y el periodismo moderno. Sí. Este cuate incluso fue miembro de un grupo guerrillero ¿Por aquí, que no? se llamaba Los Montoneros y está incluido en el grupo de muchos desaparecidos que hay en Argentina, Yo creo dada que la dictadura del 75, de los 70. lo que se ha visto mucho justamente es que muchos escritores, muchos tienen un pasado periodístico, o muchos periodistas terminan escribiendo, Sí. quizá Ahí. porque pueden desarrollar justamente estos géneros, tienen, digamos, unas bases literarias muy fuertes para poder trabajar y llegar pues a escribir, ¿no? A escribir Sí. ya sea ficción, En- novela, no sé, Ahí. crónicas, órale, Ay, perdón. órale. ¿Pero cuál era la pregunta, maestro? No, pues estábamos revisando a estos personajes que nos dicen que el periodismo trasciende cuando los periodistas también trascienden el periodismo, ¿no? Y que se alimentan tanto de la literatura como de una profundidad social o de un involucramiento con la sociedad Sí, más allá pero esa es como la época de oro del periodismo. Ahorita lo que estamos hablando es que el periodismo, o me parece que esa es como la idea, es que el periodismo ha perdido mucho punch, ha perdido mucho de su superpoder, ha perdido mucho de su ¿Sabes profundidad. también qué pasa, Yello? Y- También creo que justamente Díganme tocas un tema pero importante. espérenme, díganme un reportaje que hayan recordado, que recuerden de los últimos 5 años, de esos reportajes así como el de John Reed, o así como Ujú. los que hacía Hemingway, o así como los que hacía, no sé, todos los que acabas de decir, No, Monsiváis. Yo coincido totalmente contigo. Quizá Monsiváis en términos más culturales y locales, que eso no le quita trascendencia. Pero la cuestión no es tanto que, por ejemplo, yo quiera defender que el periodismo está vigente o no. Yo creo, o lo que defiendo es que el periodismo es importante para la sociedad. Y creo que es, por eso quise poner este tema en el asunto. Totalmente ahorita, por ejemplo, en México, ¿el periodismo qué es? ¿El periodismo es tirarle a López Obrador o defender a López Obrador? Pero a ver, Netza, ¿Sí? claro que el periodismo es importante para la sociedad porque la sociedad, como dice Witch, siempre estará ávida de querer saber cosas. Hay una parte, no toda. Mientras tengamos, exista, Ajá. va a mientras seguir. tengamos curiosidad por la vida que nos rodea, siempre va a haber alguien que pueda investigar sobre esas cosas que nos rodean en la vida Inmediatas. y traérnosla de manera más profunda. A mí yo siempre me le quedo viendo a los pelícanos del lago de Cuitzeo. Ajá. A lo mejor mañana Luis va y hace un reportaje de fondo de los pelícanos del lago de Cuitzeo, de dónde vienen, cuándo llegan, cómo se van, Está desde cuándo llegan chidísimo. aquí, si se están yendo, si no se están yendo, si Hay- cada vez hay menos. Profundiza en el tema. Aproximadamente 20 especies migrantes en el lago de Cuitzeo, incluyendo patos canadienses. ¿De pelícanos? ¿20 especies de pelícanos? No, de diferentes especies de aves. ¿Quién Esos está son hablando los de eso? borregones, Estoy ¿no? hablando de los pelícanos. ¿Cuándo dije Esos aves? son de otros lados, güey. Es Chapala, ¿no? Sí, bueno, No, ese es el periodismo. que los pelícanos no son aves. Ok. Sí, pero solo hay una especie de Son pelícanos. que avesotas. llega a Cuitzeo. De hecho, solo hay 2 especies de pelícanos. Una que son los pelícanos blancos o borregones, Borregones, como los ajá. que Que llegan Llegan allá aquí. en Llegan Chapala. a Chapala. y los pelícanos pardos, que son Sí. los que viven en las playas de Michoacán y no migran. Solamente Bueno, los ¿y los de Cuitzeo? de Cuitzeo son blancos, son borregones. Ah, Pues sí llegan a borregones a sí, Cuitzeo. también llegan. Llegan a Cuitzeo, a Pátzcuaro, Mira, a vamos Xochimilco. ahora sí, aquí me voy a comprometer a hacer una nota de eso. Sí, sí, voy sí. a averiguar Es eso. que eso yo creo es bien ¿Cómo? importante, interesante. Pero siempre ¿no los has visto nunca? Es que Sí, ahí- güey, ahí ya en los Cuitzeo, fuimos a ver. ni me acuerdo, güey. ¿Cuitzeo? De hecho, hacen unos listones blancos muy bonitos. Los grandes, No, hay unas como garzas, eso sí. sí, Un montón. las puedes diferenciar muy fácilmente. Si tú las ves a los lejos, las garzas son flaquitas y chiquitas. Bueno, y patas largas. Y si tú ves como pollos flotando, esos son pelícanos borregones. Y cuando están en el aire, los borregones hacen unos listones preciosos. Las garzas, en cambio, casi no vuelan en manadas, solamente vuelan solas. No se Pero llaman no son manadas. Perdón, en parvadas. Y ahorita acaban de llegar los borregones. Creo que Ah, llegaron en sí, noviembre y se exactamente, van más o es menos temporada de como por borregón. marzo, por abril. Bueno, todas estas cosas en las que uno puede profundizar son cosas, son
notas que cada vez son más escasas Pero en yo los creo que medios sí se dan, periodísticos. Yo creo que sí se dan y hay muchas. Más bien tampoco estamos todo el día revisando qué onda, ¿no? Yo creo que te das una vuelta en un medio casi hasta que odies, cabrón. Y revisas temas que no tengan que ver con política, porque ese siempre va a ser sensible, es Ajá. pisar huevos. Vas a encontrar que hay temas que sí abordan y que cuestionan y que van más allá. Estoy seguro, casi si agarramos cualquier periódico, el que quieras, sea de izquierda, derecha, centro, como quieras, encontraremos por lo menos una nota así de investigación Profunda. Sí, yo estoy seguro. Casi lo firmo, cabrón. O sea, Ok. lo que pasa es que cuando estamos hablando de periodismo ahorita ya nos estamos dirigiendo a la cuestión política, estamos Ajá. hablando mucho de lo político. Y ahí está súper, muy polarizado. Yo ¿no? no, yo Entre hablaba la de gente. cualquier- No, de digo, cualquier nota. hablaste del gobernador, pues, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo entiendo, pues si tú estás del lado del Sí, pero gobernador, después yo no hablar de estoy en los ningún pelícanos, lado. o sea, el universo es amplio Para para eso. hablar de... A lo que digo es, hay temas que se pisan huevos, evidentemente. O sea, no hay Ajá. que negarlos, ¿no? Por eso, si tú dices, no, cuando un reportaje ya no he visto, no, reportajes hay muchos muy buenos, seguro, y de otros temas. Si hablas de periodísticamente, pues ahorita creo que es un tema muy complicado para hacer periodismo político. Es muy complicado porque no vas a quedar bien con nadie, y no se trata de quedar bien con nadie, justamente. Pero además, en la cuestión de los medios, ya desde hace un tiempo para acá está lleno de vicios también, y eso no ayuda en nada, ¿no? Porque el periodismo también se ha prostituido en muchas cosas, también ha tocado temas que llegan más a lo gángster. Entonces Y tú no, pues estarías hay de de acuerdo todo, en hay de que todo. estarías de acuerdo en que el periodismo está en crisis. Estoy de acuerdo, no, lo que te digo es que, sí, pero también hay periodismo, también se hace periodismo, no puedo decir que no se haga, ¿sabes? O sea, lo que puedo decir es que sí es cierto, lo que dices es verdad, Ujú. o sea, ya también toca otras partes, pero no, tú estás hablando de un solo periodismo, yo estoy hablando del periodismo en general, el periodismo del que hace investigación de las garzas, el periodismo que hace trabajo sobre las tortugas, el que habla de las comunidades de acá, el que habla sobre la falta de la pérdida de la lengua. De los la jaguares en purépecha, o sea, Michoacán. de los jaguares en Michoacán, o sea, del periodismo, o sea, ese para mí es periodismo en general. Si ya hablamos del político, es un muy mal tiempo, es muy mal timing para eso, y siempre se van a pisar huevos para tanto de aquel lado como de este o de aquel. Ese es un tema que Hace rato hace tiempo no era tan radical, pero ya se ha hecho muy radical y bueno, a lo mejor es parte de lo que necesitamos para cambiar las cosas. Para ¿no? mí solo hay un periodismo con diferentes temas. Esa es la diferencia. Los temas pueden ser políticos o sobre la Entonces la te voy a decir conservación de que la sí selva. hay periodismo y se sigue haciendo periodismo, no nada más gente que vaya en contra de Andrés o a favor de Andrés Manuel, por ejemplo. Sino sí, yo creo que sí hay, te lo digo, cuando te digo que es más, hasta hay que apostarlo. Agarremos un medio y vas a ver que hay un trabajo periodístico en alguna Claro, de esas claro. hojas. Pero Seguro que lo hay. estamos generalizando en este sentido de la crítica y de la crisis del periodismo. Claro que hay sus honrosas excepciones, pero en realidad sí creo que hay una crisis y que estos casos que tú dices son contados. Ahora, yo creo que hay enfoques del periodismo que pueden ayudar a que sea sustentable en cierto espacio, ¿no? El periodismo internacional siempre va a ser necesario, pero a mí me parece que el periodismo local ahorita tiene una gran posibilidad o es un terreno fértil para que se realice y que pueda prosperar precisamente para beneficio de las localidades. Es decir, en un pueblo como Paracho, en una comunidad como Paracho, yo creo que el periodismo sería fundamental para que dentro de la misma comunidad se tomen buenas decisiones. A mí me gustaría escuchar un periodismo local aquí en Morelia que me dijera que si caigo en un bache, ¿cuál es todo el procedimiento que yo tendría que realizar para que el gobierno el municipio te pague me pague por ¿sí? eso? Y me gustaría que hubiera eso, que yo agarrar el periódico y diría, si caes en un bache, el ayuntamiento te tiene que pagar esto, este es el camino para que tú... Sí, alguna vez hice una nota de qué ¿no? hacer si tu vecino hace mucho ruido, entonces pone la música muy alta, ¿no? Esas Por cosas ejemplo, ¿sí? me parecen importantes. ¿A dónde tienes que acudir? ¿Qué tienes Sí. que hacer? ¿Con quién Sí, hablar? o el periodismo que te dice qué actividades puedes realizar en tu Creo propia que- comunidad. Mira, Hace rato Yeyo dijo algo A ver, importantísimo, hablemos- la inmediatez, eso es que está yo no- acabando yo no con lo el quiero periodismo. soltar. Yo digo que no hay periodismo. No me puedo mover de ahí, no puedo aceptar el gris de decir, Entiendo que eso, sí. entiendo eso. acabo de abrir mi morelia.com. Ajá. Es la página de Facebook. Se Ujú. supone que la página de Facebook, que es de mimorelia.com, que es una página que se dedica a cubrir noticias en Michoacán, Ujú. por lo menos debe haber o debemos encontrar rápidamente una nota que sea evidentemente periodística. Ujú. Ajá. La acabo de abrir, Ajá. la voy a abrir. Para no hablar ni de tu medio ni de otro.
Sí. Mimorelia.com. La primera noticia dice: el 78.21% de las víctimas correspondió a hombres. Dice, el titular es: jóvenes de 25 años quienes más se suicidaron en 2022 en Michoacán. Dos Ujú. puntos, FGE, Fiscalía General del Estado. Así es. Obviamente. Ujú. ¿Esto es una nota periodística para ti? Bueno, acudió, mira, cumple con ciertos requisitos. Ahí te va. Uno, acudió a una fuente que se supone que te va a dar una información. Acudió a una rueda de prensa. Acudió a una fuente, no sé, pues ahí dice si fue al fiscal. Ya sé no si hay fue una rueda. periodistas de Nah. policíacas. Pues yo, ahí había. O sea, que vayan, algunos a buenos los que- casos. No, ya, bueno. Ya no, Ya nadie no va, mames, nadie no, va, ya nadie va. nadie va. Ya nadie va. nadie va Pero yo no a sé- la escena del crimen. No sé si no sé estos- quién más hay a fondo, no sé cómo se sacó la Estamos información. en O sea, tal vez puede decir a través de un boletín la fiscalía. Bueno, ya Exacto. eso de hueva, ¿Eso es ¿no? periodismo para ti? No, pero ese es un ¿Estás boletín. de acuerdo que ese no? es un Ok, boletín. entonces la primera nota es un boletín, Es un entonces no es boletín. periodismo. No. Ok, ¿para ti? No, un boletín no, No, es periodismo. yo ¿eh? me pongo en Segunda la nota. misma postura que tú. Segunda O sea, nota. Sin medias tintas no es. Segunda nota Ajá. de Mimorelia.com, que Ujú. supone que es un portal de noticias. Ujú. Proyecta, mira, sale Ángela. Proyecta colaboración entre Poder Judicial e IMAIP para fortalecer transparencia. El Poder Judicial de Michoacán fue distinguido por el IMAIP en la primera etapa de la firma declaratoria. A en materia través de un gobierno. comunicado, también es un comunicado. Y empieza No. la nota. A través de un comunicado. No, ya, desde ahí perdí. Ya para mí es, ya ¿Hay es periodismo? un comunicado. No, pues no. Ok. Dos No, notas. no. Tercera A nota. ver, pero ¿quién? Está bien. Pero ya cambia O sea, de medio sí. porque nos Sí, va- no, ya sabes, o sea, Nos evidentemente van a que los odiar. medios trabajan también con comunicados, sí lo hacen. Que Y eso no. que es la información Y que emite estrictamente- una institución oficial, de manera oficial, digamos. ¿no? Estrictamente Como el eso no Poder es periodismo. Judicial, como la Fiscalía. No. Simplemente ellos están emitiendo un boletín Sí. para dar a conocer una situación Por eso, a la población. lo que quiero ¿no? demostrar aquí, Básicamente. y no es problema de Mimorelia.com, porque Mimorelia.com es uno de los medios más socorridos de Michoacán. Su director, que es Juan Carlos Ociolaris, que por cierto le mando un saludo, tiene un método de vida, tiene una empresa. Ajá. Y él, para que esa empresa exista y para mantener los salarios de todos sus trabajadores, tiene que hacer lo que vende. Y lo que vende no son notas periodísticas. Lo que vende son notas pequeñas como esta que cubren las expectativas y los objetivos tanto de las instituciones como de los posibles lectores. Ujú. ¿Y el periodismo, Juan Carlos? No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Eso es lo que yo sostengo. No, pero mira, pero las empresas sí, evidentemente hacen esto. Pues digo, se pagan, digamos, concesiones de publicidad que están disfrazadas porque muchas veces implica que tienes que casarte con el Todo gobierno. eso. Que el gobierno te dice, a ver, bájame esta nota, ¿no? Ah, cabrón, ¿por qué? No, Entonces bájala. estamos en crisis. Por eso, Luis. sí, puede ser que sí. Pero te voy a decir una cosa, en los mismos medios seguramente que tienen una parte que se debe dedicar a esto, pero hay una parte donde se hace periodismo, es el periodismo del día a día, donde sales a la calle, preguntas, averiguas, Mimorelia.com hace yo no sé periodismo. no sé quién, no me acuerdo quién Sí, trabaja digo, ahí, pero es que seguramente debe incluso- haber algo ahí, ¿no? Incluso un comunicado es un medio Pues para hacer una nota, pero no efectivamente. debería ser el único. Todo comunicado Es una debería ser. postura oficial desde una institución, tal cual. Todo comunicado debería tener información extra. Todo, Sí, claro. investigada, cotejada, Exacto, encontrada. exacto. Eso debería ser, y yo creo que eso no se ejerce. Pero yo creo que sí se hace todavía, ¿eh? A lo mejor no en la fuente de otra liga, sí, No, eso lo A puede- lo mejor, porque a lo aquí mejor parece no- una cuestión política. a lo mejor no en este a lo año, mejor pero no. sí No, se yo he hizo. visto, bueno, yo lo he hecho. Yo he cotejado, he tenido que ir a averiguar con otra fuente, buscar acá, averiguar qué dijo, por qué lo dijo, y así armo mi nota. ¿Cuánto Lo he hecho tiempo un te chingo de tardas en veces. esa nota? No, pues no es una nota del día a día. Ok. Eso es lo que te iba a decir hace rato. Ah, ahí voy. La inmediatez de ¿Cuánto los te tardas medios en hacer esa nota? implica que tú tengas que entregar Exacto. diariamente una nota. Ahí está el problema, Pero, Luis. espérame, También. por eso, Exactamente. por No eso son te digo, hamburguesas. ¿cómo empecé con ¿Por esto? qué te piden que ¿Cómo hagas empecé tantas con notas esto? en Yo, un ¿cómo día? empecé con esto? Yo dije, yo soy reportero, sí, porque reporto notas, Ajá. pero también soy periodista porque he hecho de las otras, donde me tomo mi tiempo, hago investigación, yo tengo un tema y digo, lo voy a entregar en 3 días, mientras voy a averiguar esto, lo entrego en una semana, ¿no? También hago eso. Y te aseguro que en todos los medios hay alguien así o 2 o 3 así haciendo trabajo en la Exacto. calle. Sí lo lo estamos hacen, diciendo se lo hace. mismo. ¿Por qué? Porque esa es hace. la demanda del mercado.
El mercado no puede Exactamente. sino estar Pero consumiendo porque no justamente creo que estamos en una signifique etapa de que vaya a información. desaparecer el periodismo. Estamos, Esto se no, está yo no adecuando digo y que ya. desaparezca. Estamos en una etapa de información Hay voraz una en premisa. donde a nosotros mismos nos tienen que alimentar La información, obsesivamente, claro. porque estamos en una lluvia de información que obliga a los Como medios, dijiste, a los también productores, a los consumidores dueños, queremos a los saber todo. realizadores, Bueno, obliga a que, a ver tú, Luis, eres reportero, una nota periodística a la semana. No, güey, ¿qué te pasa? Yo necesito 4 notas diarias. ¿O cuántas te piden a ti? Sí, tenemos como 5, digamos. Fíjate, o 6, 5 ¿no? notas diarias, 5, porque eso es lo 4 que a veces. nosotros también estamos Pero pidiendo. Pero ese tú es- sabes, consumidores. o sea, a ver, esa es una entonces, crisis que te viene voy a decir. implícita Entonces, ¿dónde está todo lo el que periodismo? hacemos. Déjame explicarte cómo lo veo yo. Déjame termino la idea. Netza dijo, ¿el periodismo importa? Sí, ¿Tú crees mucho. que el periodismo Claro que importa? importa, sí. Entonces, ¿por qué no le damos prioridad? espérame, déjame ahora te digo una parte. Si tú como A mí, en mi, reportero en mi cubres agenda, solamente en mi agenda me notas, ponen 2 cosas, ¿no? 2 cosas, ¿no? A veces una investigación, a veces un box, a veces ir a ver una rueda de prensa, etcétera. Pero yo tengo la libertad de elegir mis siguientes temas y yo ya tengo digo, ¿sabes qué? Aquí está pasando eres esto, como Robert De voy y Niro, hago esto. que puede grabar Voy a esto. 10 películas chafas, pero tiene derecho a grabar. No, A veces al revés, ¿no? Aún así, en las ruedas de prensa yo a veces no me voy, me voy con muy el fuerte tema la música, normal, ¿no? pero si, por ejemplo, si hay un tema donde hay, por ejemplo, el pulque, ya fui a una Ándale, rueda sí. hace poquito, pues yo no me voy a quedar, no, pues que el Festival del Pulque, papá, hago una nota de eso porque lo tengo que hacer, porque es parte, también le importa a la gente, pero me voy a ir, ¿cómo es la producción? ¿Qué pasa con este famoso mito del muñeco del pulque? Todo esto, a mí me importa eso, y voy más para allá, y voy a eso, ¿no? Busco a los productores, llego, ahí platico Ujú. con ellos qué pasa con eso, sigue, cuántos productores hay de estos, está desapareciendo, sigue fuerte, la gente sigue pensando en este mito del muñeco, de que tiene ahí, ya saben lo que dicen, y entonces, ¿Qué tiene que? no saben, ay, no más. No, güey. Mira, ¿Neta? No sé miren, qué es. ahí les Ah, va. Que si te comes el muñeco tiene yo superpoderes. lo diré. Lo que pasa es que ustedes saben que México era un país sumamente pulquero, Ajá. ¿no? Sumamente. Había Ah, el muñeco. Había- Es que estoy había- pensando en la rosca de Reyes. había No, dije ductos. pulque. A ver, Ah, permítanme, ya. había ductos para transportar el pulque y las principales haciendas de México eran Sí, de sí. pulque. Antes Hubo que una otra cosa. campaña cuando se intentó cambiar el Para pulque por la desprestigiar, cerveza. claro. La industria que venía de Estados Unidos, la industria Y al final cervecera, se cambió. No se Y- intentó, lo lograron. lo lograron y que se instalaron en el norte del país. Bueno, uno de los mitos era que para que el pulque fermentara, Ujú, ujú. le ponían excremento de humano, Es una jalada eso. ¿sí? Ese Eso es no el es cierto. muñequito. Ese es el No, es una mentira, claro. y eso se difundió a través de los medios de comunicación y del periodismo. Cuando evidentemente la bebida del pulque sí tiene, como lleva un proceso de fermentación, pues sí tiene vida, digamos, ¿no? Sí tiene Claro. un proceso biológico, pero no tiene que ver con esto. Pues. También la cerveza. Bueno, sí. La tiene- misma sí. cerveza lo Sí, tiene. también la cerveza, pero bueno, cuando lo industrializas cambia, ¿no? Digamos que acá, como es muy artesanal, no ha pasado por filtros. De que hecho, lo ha- no que ha solo la acabado. cerveza, sí, todo que tiene, ha acabado todo con tiene eso. un proceso biológico, ¿no? Todo Si, se vieran, descompone, si digamos. viéramos el programa de la BBC de El historias plástico, horribles, nos daríamos No, pues cuenta se tarda que mucho. todo es terrible precisamente en la historia Hasta de... tu piel, si te pones ahí un- ¿Te acuerdas lo cosa, que vas a decía el ver. ministro alemán, el primer ministro de Alemania? Y decía, los alemanes no tienen derecho a saber 2 cosas. Una, en qué se gastan sus impuestos, y 2, de qué se fabrican las salchichas. Ajá, exacto. Bueno, con esto voy a algo. Hay una premisa en el periodismo de que, a ver, ¿a qué debe responder El periodismo está en crisis. Y el periodismo debe responder Sí, a puede dos estar en cosas, crisis. a lo que quiere saber la gente y a lo que debe saber la gente. El periodismo Esas debe dos también cosas. adaptarse a los cambios que hay. Eso también es Claro. importante. Ahora. Y es esto, es adaptar. Si tú sabes que las cosas van a cierto camino, pues hay que seguirlo, pero también no hay que, digamos, manteniendo las bases de investigación, de profundidad, de información, etcétera, que tienen las características que tiene el periodismo, pero adaptándote a las cosas que vienen, ¿no? Bueno, Pues, además hay que esta hacerlo. crisis del periodismo es tan crisis como la crisis de la alimentación en México. O sea, ¿ustedes creen que nos alimentamos? Mal comemos. ¿Sí? Tragamos azúcar por donde quiera, tragamos carbohidratos por Ya le donde estoy quiera, bajando, ya le estoy bajando. productos tóxicos. Sí, eso sí. eh, Siempre he tenido una duda al respecto de eso, Netza, y a mí digo, a ver, es como cuando esta cosa, la que se encarga de la Profeco, te decía, ajá. no vayas a tales gasolinas porque no dan litro de a litro. Y dices, güey, ¿por qué no hacen algo, no? Es lo mismo, tú veas a los envases de la comida y te dice, tiene 3 etiquetas negras. ¿Y por qué dice exceso de sodio? ¿Por qué no se regula que no tenga exceso de sodio?
¿no? El libre mercado. Porque O sea, estamos debe haber inmersos algo, en debe ese haber- libre bueno, mercado. una- Oigan, es que ¿a qué esto- momento ya cruzas a No, justo no, a no, atentar y ya- contra la salud? Entonces yo no sé, ese y tipo ya de cosas yo no las esto- puedo entender. Pero bueno, Esto se ya me ha... desvié. No, es que creo que tiene que ver con lo mismo. Esto se ha normalizado a tal manera que puedes encontrar publicidad donde dice el jamón que sí tiene carne, ¿no? Imagínate, hermano. O el atún que sí contiene atún. Exactamente. ¿Sí? El queso que sí es O queso. la leche que sí es leche, ¿no? También, porque se ha Todo sabido esto que no, que se ha producto lácteo, normalizado, igual que se ha normalizado este tipo de periodismo que nada más es de notas periodísticas ¿no? Así y que es. no te brinda nutrientes, como no te está brindando nutrientes intelectuales el periodismo actual o la comida. Entonces creo que hay crisis de varias cosas y tiene que ver con este sistema del mundo que está en crisis y está tanto en crisis este periodismo como en crisis la alimentación y como en crisis la educación. Entonces tiene que ver con estos aspectos. Yo creo que cada una es debatible desde la perspectiva de cada tema. La crisis, la alimentación está en crisis, depende desde dónde lo veas. Si tú lo ves desde, si comparas la alimentación de la humanidad en el siglo XVIII y la comparas quizá con lo que ahora estamos consumiendo, te podría decir que la humanidad está mejor alimentada ahora, porque los métodos para la creación de alimentos, para la fabricación de alimentos Como nunca la habían sido pasteurización, digamos. tan óptimos como ahora, como el cultivo. Claro. Es decir, ahora hay más posibilidades de que toda la especie esté alimentada. No hay tanta hambruna, hay más proteínas, hay más minerales. Agua. Sí, ahora, Pero es para que las es una condiciones del paradoja eso. mercado hayan propiciado que la comida chatarra sea a lo que más se vende, ese es otro tema. Claro. Pero si tú consideras a un ser humano de principios del, no sé, de la época de Cristo y lo comparas con los alimentados que estamos nosotros, bueno, estamos mucho mejor Bueno, alimentados. fíjate, Pero Sí, ahí vas. ahí viene la diferencia Neta, entre sí. el valor de la historia y el valor del periodismo, porque el periodismo pues. precisamente te revelaría dónde, cuándo, cómo y por qué Es que el se está periodismo comiendo. Exacto. debe ir a la se está- historia, debe se ir a la está- historia. Sí, pero se está consumiendo, Claro. está consumiendo chatarra, te debería. La historia es un referente para el periodismo, Pues pero el exactamente, periodismo es Netza. historia diaria y localizada. Sí, y eso claro. nos está haciendo falta Documentada, para ubicar documentada. cómo podemos comer mejor y en dónde podemos Y eso comer Más, no mejor. está está la generalmente responsabilidad ni del en las ruedas de periodismo prensa que ni es en los genera boletines. historia. El periodismo es una de fuente historia. ¿no? Cotidiana. Genera, pues, tú puedes recurrir a las bases de datos de Es una fuente de 47, comparación Claro, de la pero no es periódicos, lo mismo. y tú Es vas una a averiguar, fuente de es una es un fuente- recurso para la es un re- comparación de información, también es el un recurso cotejo de la histórico. información es un recurso existente, histórico. que puede estar desde las bibliotecas hasta en las calles. Así tiene que ser una nota. Y Es ahora el periodismo en las redes del que sociales, yo ¿no? hablo. Ujú. No basta con ir a ruedas Y de que no prensa lo o encontramos. cubrir boletines informativos. Que no lo encontramos con sus excepciones y que sí reconozco que he visto varios trabajos tuyos de ese carácter, pero es lo mínimo, de verdad. O sea, sí existe. Pero Se sigue haciendo. si estamos, Pero no es tu culpa, pero o sea, si yo no estamos digo que tú no generalizando, seas- Golpa, no, no es que no digo que no seas capaz de hacerlo, es que te piden 4 notas diarias. No, pero no, o sea, me piden determinados temas. Yo saco lo demás. La agenda la genero yo. La mitad de la agenda o más la genero yo. De lo que yo conozco, de lo quién quiero hablarle, qué creo que puede interesar a la gente, qué creo que es un tema fundamental ahora, cuál es un tema coyuntural. O sea, así me baso, ese es mi trabajo. Entonces sí, me dicen, a ver, hay una rueda y hay esto, va. Son 2. Yo tengo que entregar más notas. Yo sé a dónde me voy a ir a buscar, con quién puedo ir a buscar. Claro, la inmediatez y la exigencia del mercado sí influye duramente para que tengas que entregar notas pues con cierta rapidez, ¿no? Cuadratín, en el medio que yo trabajo, tiene fama porque la gente recurre para saber inmediatamente el de primera mano lo que está pasando, digamos, un accidente o hay un evento y y entran eso ahí, está ¿no? bien y es parte Digamos, de y entonces la cuestión es darle la seguimiento a gente eso. te está marcando un paso. Claro, está bien, esa parte la puedo entender. Pero yo también, como periodista, ahí sí no como reportero, sino como periodista, me queda a mí la responsabilidad de hacer un trabajo en otras notas donde yo tengo más tiempo de desmenuzar algo y poder entregar algo que ya una vez lo platicamos, que es el periodismo reposado, ¿no? Donde ya le di tiempo, ya lo degustas, ya que usted ya tiene un trabajo de fondo. Sí, se puede. A mí me da Se harto puede gusto hacer esto. que sí te apasiones por eso. Porque A mí me gusta, pero a mí ¿Sí? me gusta mi trabajo, la verdad. Yo no conozco una odiaba sola antes, nota pero ya no. de Cuadratín de esas características. Sí hay, es un valiente. Lo que pasa es que te fijas en las de Mira, política, yo no te creo que- enojes. yo creo No, que, no me enojo, yo es creo que que no sería sea-
bueno. Pues revisa bien. Te lo todo juro ahí, que no me pues, enojo. Así como tú Simplemente presumiste los no las reportajes del conozco. sistema, que me pareció muy bien, esos 40 y tantos ¿A que poco no dices, están chingones? están chingones. Así me gustaría que Luis te mostrara Exacto. 2, 3 trabajos Sí, y está hay. chido y a lo mejor podemos hasta platicar acerca de uno de ellos. O sea, me daría gusto Sería hacerlo bonito. en el mejor sentido de la exposición del trabajo de Luis, ¿no? Ni es para balconear, Pero ni es además para no, decir pero que no es no, bronca es para... tuya. Y tampoco de Davis, porque Davis Un saludo para mi jefe. está supeditado, justamente es lo que yo estoy tratando de exponer. Está supeditado a las condiciones del mercado. Y el mercado, frenético como es, ávido de información, exige esta Sí, dinámica. es que de acuerdo, ¿Quieres pero, ser el pero número también te uno? digo, está otra parte, Yeyo, que a lo mejor no estás viendo. ¿Quieres ser el Hay número otra uno? parte que sí existe. Sácala, Así trabaja como la como comida. cuadratín. Ajá, trabaja Sí, como sí, hay cuadratín. una parte Pum, que pum, sí pum, tiene que son ser. una máquina de información. Si quieres saber si tembló o no tembló, si hubo un incendio, ¿a dónde entras? A Cuadratín. Ujú. Porque esa es la dinámica de Cuadratín, llegar antes, rápido, publicarlo antes que nadie y ser lo más ágiles que se pueda en la presentación de información a la gente. Eso no tiene que ver con periodismo. No, pero no es lo único, pues, lo que te estoy diciendo. Es que el otro no existe. No, bueno, pues no desde hay. tu punto de vista, pues está chido, pero Pero ¿dónde o sea, yo te está? aseguro que si lees todas las notas de Cuadratino, ¿sí? Todos los días las lees, las que hay. Pues no, güey, la neta no. la Ay, neta entonces no no me leo dejas de decir Cuadratín, eso. O sea, no es que leo para poder Cuadratín. decir eso tienes que haberlo hecho, pues, ¿no? Yo no como dijera, ¿sabes qué? La información del sistema es una porquería. Yo no lo he visto, que me veía muy mal si yo dijera algo así, si no he visto el sistema, si no lo he analizado, si no me he sentado a ver. Pero ¿no? yo jamás Ahí he es dicho fácil. que la información de Cuadratín sea una porquería. No, pues lo que digo es que dices que no va más allá. Yo digo que sí. Yo lo que digo, Yo hago notas ahí donde he ido más allá y no una vez, varias veces. yo lo que Sí. digo es que nunca he visto una nota de fondo de Cuadratín. Sí, sí hay, Una- pero sí hay, pues. Sí, debe de notas de haberlos. fondo. Sí, claro que hay, pues. Te digo. Nunca la he visto. Bueno, pues porque no pues me acabas de decir que no ves el medio, está bien, pues por eso no lo has hecho. Pero a lo sí mejor hay, a lo mejor ves ciertas cosas que tienen que ver con tu trabajo, entiendo que veas lo político, pero más allá no vas a ir. Está bien, yo lo entiendo. También yo entiendo que también tienes una cosa que hacer y es esa quizá, y hasta ahí te vas a quedar, pero no puedes juzgar Bueno. algo si no has visto más allá, es lo que yo te estoy diciendo. nada más. compártenos una. No, no que tengo la- aquí, pa- pues, no, pero yo he mismo hecho notas, te voy a buscar y te Bueno, las puedo pasar. algún día- Sí hay. Algún día compártenos una. Sí, hay, Para que claro. la que veamos, hay. porque tampoco Nets ha visto nunca nada. Así que pues, échenle un clavo más a Cuadratín, más a lo que se hace, más a Que, lo que por hacen cierto, otros ¿cuál es su dicho? reportajes. Ok, ¿Su lema? ¿podemos echarnos un clavado a Cuadratín? Pues si quieres, bueno, Vamos a pero echarnos si un quieres ya clavado le a un clavo. Cuadratín. Cuadratín. Ya la primera nota que vi hace rato era de Luis. Pero lo que pasa es que estás, Vamos a poner- es que De estás Luis Reynoso enojado, para güey, que estás lo enojado busquen. por la nota No, del güey, gobernador estoy- porque escribió mal. Pues si escribió mal, ¿cuál es el pedo, güey? Pues no va a pasar nada. También que lo acepte. Sí, porque güey, pues no pasa sí, nada. O sea, el que se si te escriba quedas mal así sí es porque tiene no, déjame ver, implicaciones. en Cuadratín te va a haber algo que no, güey. Sí, o sea, puede ser Cuadratín, puede ser el que sea. Yo no estoy Vas a enojado. encontrar medios. Te lo juro que yo no hay estoy notas enojado. también. Sí, está bien. Lo que sí me parece, y lo dije desde el inicio, es que hacer una nota respecto a la falta de comas o puntuación en el Twitter Ujú. de un gobernador o de quien sea Es un chisme. es un Sí, chiste. está bien. Es una pérdida de tiempo. La neta Pero sí. no, pero eso no es todo Pero, Cuadratín, es lo que pero- te estoy diciendo. ok, No es Pero todo. pero Venga. escribir con faltas de más? ortografía revela ¿Vas a decir una algo? educación formalmente deficiente, No, revela falta de cuidado en la comunicación, revela Pero ¿sabes desinterés qué? por aprender Además, y mejorar, Seguramente el gobernador no revela lo hizo, falta esa de es la lectura, cosa. ¿sí? Sí, además, No lo hizo el Y seguramente- gobernador, lo respuestas hizo alguien, como, eso es pero todo, igual no me pasa entendiste, los signos de puntuación pasamos de moda, la ortografía no es importante en mi vida, solo revelan la falta de motivación para ser mejores consigo mismos y para con la sociedad. Entonces creo que sí tuvieron una equivocación, pero creo que es una nota de chiste. Sí, pues sí, también, yo no digo que no, pero no es todo, o sea, no puedes juzgar un medio por una nota, si no has visto todo lo demás, así de fácil, nada más es lo que yo digo. Porque Está yo no bien. puedo juzgar tampoco al sistema, y a mí me parece que el sistema ha hecho cosas muy buenas, yo lo poco que he visto, pero sí he visto, porque me interesa más que antes, la verdad, yo veo cosas muy chidas. Pero tampoco podría, a lo mejor debe haber alguna cosa que yo diga, también no sean tendenciosos, ¿no? Seguro, va a haber alguna. Bueno, Pero también no puedo juzgar a todo un sistema por eso, ¿sabes? Entonces, aunque entiendo que el sistema trabaja pues para un gobierno, pues es un poco normal. No, digamos. mira, esa es les una voy a concepción leer equivocada del algo, sistema. un Espérate, decálogo espérate, de... eso es Espérate, importante. esa es una concepción equivocada de... ¿No pertenece al Pues, gobierno del Estado? No, ¿Ah, no? no, Ah, chinga, es un ¿no? órgano descentralizado, ¿Pero no recibe presupuesto del gobierno? no desde el gobierno. El gobierno está obligado a darle
el recurso al sistema, pero Pero si recibe es dinero del descentralizado. se recibe el sistema, dinero del sistema, digo, del gobierno. no de la sociedad michoacana. Administrada por el gobierno, vas a decir, pues sí, claro, en ese sentido, pues es así. Pues sí, a lo porque que el voy es gobierno que- tiene que construir las carreteras. Pues pero sí, pero el gobierno puede decir, damos 50,000 o damos 10,000, ¿no? También. La aplicación de en realidad recursos quien es lo lo que se define son tiene los que es analizar ahí. el Congreso. Bueno, pues es gobierno, de o la sea, el Unión. Congreso es un tipo de gobierno. Miren, lo también. que, no es el que gobierno ejecutivo. en esto que están el órgano discutiendo, ejecutivo. es Pero- uno de niveles de Pero a gobierno. ver, lo que yo un- quiero decir de es dos. que el sistema michoacano Ajá. es un órgano descentralizado que no tiene por qué depender del gobierno. Eso estaría chido, pero La depende, política- pues, güey. Pues, Ok, la- pero también estaría chido que hubiera un reportaje Ujú. que advirtiera si sí lo cumple o no. La- Y no sí, lo va a existir. La política Un observatorio de medios. La política del sistema michoacano Ajá. no puede estar ceñida a las instrucciones del gobierno en turno. Eso me gusta. Sí, yo creo que es así. Así debería pero, de ser. Sí, pero yo creo Espero muchas que veces así no se ha sea. dado a Creo veces que así también, ¿no? es. Creo A que veces así no, a veces es. Históricamente Pero no hay ha esa sido duda así. histórica. Históricamente no ha sido así, Ujú. pero así tiene que ser. Ajá. Nosotros decimos que esto no es del gobernador. También es del gobernador, pero también es de Cuadratín, también Es es de de, todos, las pues, escuelas, así es de de todo. todo el mundo. Ajá. Es de la oposición, porque es un órgano descentralizado. Pero ¿cuál oposición? Ya dijiste algo que no, pues ¿cómo hay oposición? Pues no hay oposición aquí. Exacto. O sea, Pero es ¿no? una opinión política Pues ahí tuya. está. Pues tú dijiste oposición, no yo, güey. Bueno, ha venido gente Pero del aquí PAN te aquí, refieres a ¿no? Michoacán. Pues tú dijiste y también para la oposición, dije, pues ¿cuál oposición? Pues aquí no hay oposición. ¿En Michoacán? Aquí, en el sistema no hay oposición. ¿Cómo chingados no? ¿Sí hay oposición? Por ejemplo, Caliche Caroma es el detractor número 1 del gobierno de Michoacán. bueno. Samuel Ponce pertenece a un grupo Ajá. político que no pertenece Mira, y qué a bueno, Morena. ellos tienen espacio aquí, ¿no? De hecho, Sí. me parece bueno. De hecho, me Caliche parece Caroma bueno. tiene un programa de televisión y además tiene un programa Sí, de... eso yo siempre lo voy a aplaudir, Aquí me parece que es bueno. transmitimos en vivo el informe de gobierno de Alfonso Martínez. Ajá. Por O sea, sí, hay un interés público que predomina, digamos, ¿no? supuesto, aquí ha Por la venido- natu- naturaleza está de, bien. y por los Eso me parece propios bueno. estatutos y reglamentos del Es sistema. correcto, vino Daniela de los Santos. No, esto es por los estatutos, es por la voluntad de quien Bueno, está presidiendo. pero está escrito. Vino Daniela No, de los Santos, también. que pertenece al PRI. Entrevistamos a los diputados de cualquier fracción parlamentaria sin distingo de su partido político o de su línea política. Entrevistamos a gente del PAN. Pero eso entrevistamos a normal, Marco ¿no? Así debería de Cortés. ser, así debería trabajar el sistema, como lo hacen ustedes. ¿no? Sí, yo creo que sí. No Sí, solo digo, pues sí, cualquier medio Porque aquí público no es un partido político, es un medio de un gobierno. es un medio público. Digo, Un medio público. No es un gobierno, no es un medio de Bueno, un gobierno. Tiene razón, es un medio público Exacto. que recibe, que pertenece de estructura, de alguna manera, al gobierno del Estado, ¿no? El papel de los no pertenece a un gobierno del Estado. El papel de los medios públicos, no aquí en Michoacán, sino en todo el país, es informar y educar a la sociedad michoacana independientemente del gobierno en turno. Canal 11, por ejemplo, no puede depender de las líneas ni de las políticas de la 4T. Tiene que ser un escaparate para todas las voces. Sus noticieros tienen que ser objetivos, porque es un medio público, no un medio gubernamental. Igual pasa en nuestro caso. Pues igual estoy entendiendo mal, lo he entendido toda la vida mal, pero yo creo que si el sistema recibe dinero, dices tú del pueblo, pero pues es a través del gobierno. No, estamos pues, hablando como lo gobierno. que es Si tú y ves lo la que debería estructura, ser. si ves la estructura ya aparece dentro. Yo entro a la página de gobierno en estos momentos, te aseguro, casi te lo juro, que aparece el sistema michoacano. Pero dice descentralizado. No importa, Esa es pero la onda. dentro del sistema de Claro, gobierno. pero Sí, es pues, que eso debes es todo. entender que se Lo que trata. digo es que lo que dice que Gino se- de me qué parece se que es trata eso. verdad, o sea, así debería de ser, así Es como que lo así dices, es. por eso, pero no ha sido así, muchas veces no ha sido así. Ah, bueno, que Por el eso, gobernador pasado y la aquí- directora aquí de no debe comunicación haber, aquí social no debe haber hayan utilizado el sistema para la como un oposición martillo y esas político. cosas, no debe haber esas cosas. Eso es diferente, pero nosotros nos encargamos y estamos muy obsesivos con eso, en informarle a la gente Lo cual me que parece eso excelente. estaba mal y no tenía que ser así, porque esto no es del gobierno, Así es es. de la gente. Es de acto y de facto. Estatutariamente el sistema es descentralizado. Que se descentralice o no depende de la voluntad de quien lo dirige. Sí, es un órgano descentralizado que muchas veces ha estado centralizado, ¿no? Ajá. Digámoslo así. O por que, digamos, desviadamente Ujú. estuvo centralizado y copado como martillo político por el gobierno en turno. Eso estuvo de la fregada. Pero era un martillito así, aparte. Era un martillito Sí, muy porque pequeño, además ¿no? la gente que no es tonta, tonto es el que piensa que la gente es tonta, pues deja de atender el sistema michoacano de radio y televisión, porque pues si nomás pasan cosas del gobernador, ¿no?
Y Sí, mal, Nosotros sí, eso tenemos pasaba. todas las Ujú. voces. o sea, chafa. Exacto. Así es. Nosotros o cualquier medio público lo que tendría que ser es una vitrina. Una vitrina donde la reflexión, la discusión se dé ahí. Y hay un crecimiento social, ¿no? Realmente, o sea, un crecimiento, no sé cómo decirlo, es de ese desarrollo social que te aporte la televisión pública, que te aporte, que realmente te deje algo, Que te no dé nada elementos más para que tomes que sea decisiones inclinado. en Sí, tu vida claro, inmediata, en tu claro, mundo claro. inmediato. Que eso es el periodismo. Sí, pues Oigan, lo que les maneja es recomiendo que vean información y ya. un documental que está en Netflix que se llama, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero es la historia de Manuel Buendía, Ajá. Sí, del lo vi. asesinato Ya de sí, ya lo vi. Manuel Está Buendía. buenísimo, Hablando ¿eh? de periodismo, Está está buenísimo. muy bueno, Sí, ya está lo vi, muy ya bien lo vi, hecho. Ya lo vi. Yo no lo había registrado Ya, creo que es hora. y está muy chido porque además de tocar el tema del Ajá. asesinato de Manuel Buendía, que fue un periodista como que dejó escuela en México, Así uno de es. los más importantes periodistas que yo creo ha tenido México y que fue asesinado más o menos como por 1984, me parece. Así es. Sí. Lo que me pareció muy bonito del documental, sin ninguna falla, fue la estética que tiene. La estética es preciosa, además de los testimonios que están Quiero decir recogidos que de meten de manera tutti muy- frutti, o sea, ahí no creas que va inclinado hacia nada, va como meten a todos los que estuvieron de alguna manera, no involucrados, sino digamos que la gente que tenía peso o nombre o que tenía una opinión en ese tiempo. Y eso lo hace muy bueno y muy rico además. Ajá. Ya nos vamos, ¿verdad? Oigan, quiero terminar esto con una frase del que consideran mucho el mejor periodista del mundo, el ¿Quién fue? polaco Ryszard Kapuscinski, ¿Qué y dices? que dice esto que a mí me parece fundamental. Para ser buen periodista hay que ser buena persona. Eso sin duda, ¿eh? Y Ay, pues qué sí, silencio, sí, de pronto pues- ni silencio, sin música ni nada. pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Se puso apasionado esto. Y esperamos aportar muchas otras cosas de nuestra canica azul para próximos capítulos. Que Muchas así sea, gracias. que tengan muy buena tarde, noche, Pero- día. Feliz Pero esto no se queda 2023. así, ¿eh? Esto no se queda así. Esto no chinga. se va a quedar así. Hay que traer a se Paco va a Davis hinchar. para que... Invítalo. De hecho, ya Sí. vino, ya vino al sistema. Pues otra para que vez, veas. para que le platique. Lo entrevistamos. Bueno, señores, ahí se ve. Adiós. Problemas y presiones siempre son lo mismo, pero me vale, yo me voy a emborrachar.